Hola a todos, soy Marna Miller y este es mi canal de YouTube. Me habíais pedido muchísimo este vídeo, así que finalmente aquí tenéis. Como bien sabéis, yo soy súper viajera, no paro quieta y muchos de estos viajes los hago yo sola, sin nadie más. Y bueno, me preguntáis a menudo que cómo consigo sacar la fuerza o que cómo consigo vencer los miedos que suponen pues hacerte un viaje tú sola, especialmente siendo mujer. Así que he decidido grabar este vídeo contándoos un poco mi experiencia y mi historia y además dándoos una serie de consejos y de tips para que podáis probarlo también vosotros si os apetece viajar solos. Yo empecé a viajar sola porque quería ver mundo y quería tener nuevas experiencias y ver nuevos países, pero para la gente de mi entorno esto no era una prioridad. Entonces, aunque mucha gente me decía que sí al principio, luego a la hora de la verdad, cuando había que comprar los billetes, organizar el viaje, pues la gente ponía excusas o se echaban para atrás. Y yo me empecé a sentir frustrada porque quería tener estas experiencias, pero no conseguía a nadie con quien pudiese vivirlas. Y un poco con este mindset, ¿no? Con esto en mente, me decidí a lanzarme a la piscina y hacer mi primer viaje yo sola, que fue a Londres. Tenía 17 años más o menos y fue absolutamente horrible, lo pasé muy mal, tuve mucho miedo, pero aprendí muchísimo y me ayudó mucho a estar dentro de mi propia cabeza y a saber de qué manera quería viajar a partir de entonces. Un par de años más tarde me fui a Berlín y estuve allí un mes también yo sola y desde entonces pues he estado viajando en un montón de países diferentes, principalmente por Estados Unidos, que he estado muchos meses viajando yo sola con la furgoneta. Y siento que he conseguido las suficientes herramientas de gestión emocional como para poder gestionar las cosas que te vienen cuando viajas solo y a lo mejor no sabes cómo manejar, ¿no? Pues por ejemplo el sentimiento de soledad o el sentimiento de peligro, el tener miedo a las cosas, todo esto son sentimientos recurrentes cuando viajas tú sola, especialmente si eres chica, y tienes que aprender a manejarlos en tu cabeza. Luego, por supuesto, también hay un montón de cosas increíbles y maravillosas que os voy a contar a lo largo de este vídeo que te aporta la experiencia de viajar tú sola, ¿no? Pues que tienes mucha independencia, que realmente puedes ir donde quieras, cuando quieras, etcétera, etcétera. Más tarde os hablaré sobre esto. Veo que hay un gran espectro de la población, a lo mejor vosotros estáis incluidos dentro de este espectro, que realmente tiene muchas ganas de viajar solo, de viajar sola, pero no se atreve, ¿no? Por miedos, por inseguridades, por prejuicios que le bloquean de hacer lo que realmente quiere. Así que he decidido coger estos miedos y apuntarlos para que los analicemos entre todos. El idioma. ¿Y si no consigo hacerme entender? ¿Y si la gente no me entiende? ¿Y si quiero llegar a un sitio y me pierdo y no consigo llegar? 2. Los peligros. ¿Y si me violan? ¿Y si me secuestran? ¿Y si me pasa algo y no hay nadie ahí que pueda ayudarme? ¿Y si me pongo enfermo y no está mi familia y me tienen que repatriar? Y 3. La soledad. El miedo a estar dentro de tu propia cabeza. Miedo a no tener nadie con quien compartir los momentos bonitos. El miedo a estar solo y no poder hacer nada al respecto porque no conoces a nadie en ese país que estás visitando. Sea cual sea tu miedo, yo te animo a que pienses sobre ello y lo analices para poder desbloquearlo dentro de tu cerebro. La mayoría de miedos pueden entenderse como una barrera o como una oportunidad. Por ejemplo, el tema del idioma es un buen ejemplo. Podemos entender la barrera lingüística como algo que nos impide comunicarnos con los otros, o podemos verlo como una oportunidad para aprender palabras en idiomas que no conocemos, o para practicar inglés que nunca lo practicamos, o para aprender francés o alemán. Y la mayoría de miedos pueden tomarse desde esta perspectiva, desde la perspectiva de barrera o oportunidad. Y hay otro tipo de miedos que pueden evitarse simplemente con sentido común. Es decir, si estás sola en un país que no conoces, pues no te pongas borrachísima o sigue las costumbres locales. Si tienes que ir tapada porque estás en un país musulmán, pues te tapas los hombros y te tapas las rodillas por mucho que no te apetezca hacerlo. Siguiendo estas reglas un poco de sentido común y de adaptación al medio donde estás, realmente es muy poco probable que te pase algo, porque la mayoría de la gente, te lo creas o no, y os lo digo de verdad y con el corazón abierto, la mayoría de la gente no quiere hacerte daño. La mayoría de la gente cuando te ve perdida lo que quiere es ayudarte, lo que quiere es que encuentres tu hotel o que encuentres el taxi. Hay poca gente en el mundo que realmente quiere dañarte. Y mi perspectiva con todo esto es, mire, igual me puede pasar algo aquí en Madrid que en un país extranjero. Y por lo menos en un país extranjero estoy haciendo un viaje que quería hacer y que me quiten lo bailado. Porque aquí en Madrid yo puedo salir a la calle y me puede atropellar un camión, me pueden robar, o me pueden violar. Y no por eso dejo de salir a la calle. Entonces, si realmente me apetece viajar a algún sitio, no puedo dejar que ese miedo me bloquee y me impida hacer algo que realmente me apetece. Y si me pasa algo, pues ya veré después qué hago. Y así es como acabas teniendo un accidente de moto en Filipinas.
El tema del miedo a la soledad es el que a mí personalmente me parece más complicado de tratar porque requiere de mucha gestión emocional, de mucho mirar hacia adentro. Siendo sincera, cuando viajas solo es posible que lo pases mal, es posible que te encuentres en circunstancias en las que pienses, joder, ojalá estuviese alguien conmigo en este momento. Pero también es parte del viaje y parte del aprendizaje. Esos momentos te hacen crecer muchísimo como persona y te hacen mejorar tu independencia. Entonces, en vez de verlos como algo destructivo, yo lo intento ver como una oportunidad para poder valerme a mí misma, ¿no? Para poder demostrarme que puedo conseguir las cosas que quiero. Os voy a contar una historia, así muy resumida. A mí me dieron una beca hace unos años para estudiar en Estados Unidos y yo no pensaba que me la iban a dar, en realidad. Yo eché ahí la beca pensando que la cogería otra persona, pero por algún motivo conseguí que me la otorgasen. Y unos días antes de coger el avión a Santa Fe, Nuevo México, siendo la primera vez que me iba tanto tiempo a un país de habla inglesa, además yendo yo sola, sin conocer a nadie allí, pues estaba histérica, estaba llorando, estaba súper mal. Y me dio mucho miedo. Empecé un blog, empecé a escribir lo que sentía, ¿no? Empecé a soltar ahí fuera las cosas que tenía en la cabeza. Y me sirvió mucho. Decidí coger el avión porque lo estaba dudando. Me fui a Santa Fe y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Lo pasé mal al principio porque no conocía a nadie, pero una vez empecé a coger un poco, empecé a tirar del hilo y empecé a conocer gente, fue absolutamente espectacular. Y mientras estaba en el avión, me leí la carta que me dio un amigo mío, con la condición de que la podía leer únicamente cuando estuviese ya de camino hacia Santa Fe. Y dentro de esta carta había una poesía, la poesía Ítaca de Constantino Cavafis, que os la dejaré en la descripción del vídeo y os recomiendo leerla al momento en el que tengáis miedo por un viaje, o al momento en el que tengáis miedo de viajar vosotros solos. Así, en resumidas cuentas, la poesía tiene un párrafo que dice: ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. ¡Qué bonito! Es una manera de decir que realmente los miedos que estamos viendo en el exterior son representaciones de nuestras propias inseguridades y que si no los alzamos ante nosotros realmente no van a existir. Vale, y ahora que nos hemos quitado de encima la parte de los miedos, quiero hablar de los beneficios que sacas cuando viajas tú sola. Independencia, eres tú quien se construye el viaje a tu medida, no tienes que esperar a nadie para hacer nada, no tienes que coincidir en ningún plan, simplemente haces lo que quieras cuando te apetezca. Ganas confianza en ti misma, porque tienes que enfrentarte a situaciones en las que no has estado nunca y porque tienes que resolver un montón de imprevistos. Y sacarte las castañas del fuego, tú sola, te hace sentirte súper empoderada y súper capaz. Tienes tiempo para pensar, para estar contigo misma y reflexionar sobre todas esas cosas que en tu día a día vas procrastinando. Lo cual también significa que tienes menos restricciones para imaginar cosas que a lo mejor en tu día a día no se te ocurrirían. Por ejemplo, futuros proyectos o cosas que siempre has querido hacer pero nunca te has atrevido. Cuando estás viajando tú solo, como estas barreras mentales se diluyen, ¿no? Porque no estás en tu día a día, no estás en tu trabajo de 8 a 5, pues empiezas a plantearte cuestiones que a lo mejor en otro momento habrías dado por imposibles. Aprendes idiomas, lo cual es un clásico decirlo, pero es que es verdad, al final tienes que desenvolverte en otro idioma, así que como mínimo algo de inglés acabas aprendiendo. Y esto enlaza con el siguiente punto, que es consigues luchar contra la vergüenza. Tu gestión emocional mejora y además mejora porque no le queda otra, porque te estás enfrentando constantemente a lo desconocido, te estás enfrentando a tus miedos, a tus inseguridades y todo esto significa que tienes que estar dándole vueltas al coco, o sea, no es una cosa mágica, significa que tú mismo estás trabajando en tu gestión emocional y eso es maravilloso. Y luego al final es que te acabas sintiendo súper bien contigo misma. Esto es como cuando te vas a montar en una montaña rusa y estás que te mueres de miedo pensando, pero ¿quién me ha convencido de hacer esto? ¡Qué horror! Y baja la montaña y ya cuando estás en la salida es como, ¡buah! Esto ha sido la mejor experiencia de mi vida, quiero repetir 30 veces más. Pues eso mismo. Bueno, y ahora vamos a lo importante, cómo hacerlo, cómo empezar a viajar solo o viajar sola si nunca lo has hecho y no tienes ni idea de cómo empezar. Mi recomendación es que empieces con viajes cortos o cerca de casa. Si eres de aquí de España, pues búscate un viaje a Ámsterdam o a Londres o a Berlín, algún sitio que no te pille muy lejos, porque si haces tu primer viaje solo y te vas a Papúa Nueva Guinea, pues a lo mejor tienes menos posibilidades de volver, si lo pasas tan mal que te quieres volver, o a lo mejor pues no te sientes tan seguro, así que viajes cortos y lugares cercanos. Confía en tu instinto. Qué frase tan
topicazo, pero es que es verdad, no te vayas con gente que no te da buena espina, si ves que una calle no te da buena vibra, pues no vayas por allí, pero tampoco dejes que tus prejuicios te jueguen una mala pasada, porque muchas veces tenemos como una idea preconcebida muy mala del país al que estamos yendo, el país que estamos visitando, y esto nos impide conocer gente. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo así, chorra y rápido, el primer día que estuve en la India, se me cayó el pasaporte y había un chico gritando detrás de mí, ¡passport, passport! Y yo me pensaba, ¿este tío me quiere robar o quiere que le dé mi pasaporte? No sé, yo estaba ahí como, en plan, paso de ti. Hasta que ya me cogieron y me dijeron, no, que se te ha caído el pasaporte, toma tu pasaporte. Y dije, madre mía, ahí me la han jugado mis prejuicios, ¿no? De que este chico que me está persiguiendo pues quiere algo malo de mí, cuando en realidad estaba haciendo una buena acción. Así que eso, confiar en nuestros instintos, pero tampoco dejar que los prejuicios nos jueguen una mala pasada. Infórmate sobre el país que vas a visitar. Lo más fácil a la hora de vencer el miedo a lo desconocido es tener un plan. Leer antes acerca de las rutas que puedes hacer, los lugares que te gustaría ver, tenlos apuntados, apúntate la dirección de tu hotel, ¿no? Por escrito, por si acaso tienes que pedirle a alguien que te indique cómo ir. Consigue planos de metro. Vaya, organización básica. Improvisar mola mucho cuando ya eres un viajero experimentado, pero si es de las primeras veces que viajas tú solo, te va a resultar mucho más fácil si tienes las cosas bajo control, bien organizadas y con un plan más o menos estructurado de lo que quieres ver y a dónde quieres ir. No lleves mucho equipaje. Bueno, esto es un consejo por si viajas solo o viajas acompañado, pero especialmente si viajas solo y no quieres tener que pedirle a alguien que te ayude a subir la maleta al autobús o lo que sea, de verdad, ve con una mochila y ya está. Si es que al final es mejor tener que comprar algo en el país que estamos visitando que llevárnoslo de casa con el peso que se supone. Sobre todo si eres mochilero o si no vas con una maleta, de verdad, cuanto menos equipaje, mejor. Que luego vas a estar más cómodo moviéndote de un sitio para otro, no teniendo que pensar que si una taquilla, que si no sé qué. Lo mínimo posible. Qué pesada soy con esto, soy pesadísima. Mantente ocupada. Este es el mejor consejo que puedo daros. A mí es el que más me ha servido durante todos estos años viajando yo sola. Elige el hobby que quieres desarrollar y aprovecha el viaje para hacerlo. Si te gusta leer, llévate libros. Si te mola hacer fotos, llévate la cámara. Si te gustan las manualidades, pues ponte a hacer scrapbooks, que es lo que hago yo. Manda postales a tus amigos, escribe cartas, retoma todas estas cosas que querías hacer y que no tenías tiempo para hacer en tu día a día. Pero sobre todo mantente ocupada, porque son excusas para cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Ya has visitado ese museo que querías ver, ya has ido a ese restaurante en el que querías comer y tienes tiempo libre y de repente estamos acostumbrados a que el tiempo libre lo llenemos viendo a otra gente, pero a veces no puedes. Entonces búscate algo que puedas hacer únicamente contigo misma y explótalo. A mí lo de hacer fotos en los viajes y escribir y también hacer scrapbooks, eso es casi lo que más me gusta de estar yo sola. Y ya por último, busca compañeros de viaje, busca otras personas que también estén haciendo un viaje ellos solos por el área que estás visitando. Porque que hagas un viaje solo no quiere decir que tengas que estar el 100% del tiempo solo. A veces querrás ir a una discoteca o querrás ir a cualquier sitio y te apetecerá estar con alguien. Entonces busca maneras de interactuar con otras personas. Esto además te ayuda mucho a vencer la vergüenza que nos da interactuar con gente desconocida. Yo lo que hago es, si veo a alguien con mi mismo perfil, ¿no? Una chica que está viajando sola, que la ves ahí con la mochila, tal, pues me acerco a ella y digo, oye, mira, voy a ser sincera, no suelo hacer esto, pero estoy viajando sola, me preguntaba si tú también estabas viajando sola y a lo mejor te apetecería tomar un café o qué sitios has visitado. Y así empiezas una conversación. Y si a otra persona quieres hablar, pues retomas la conversación y os hacéis coleguis, o si te da mal rollo, pues te piras y ya está. Bueno, y eso es todo. Quería despedirme de vosotros poniéndoos un pequeño ejercicio, y es que a lo mejor después de ver todo este vídeo os ha entrado el gusanillo, ¿no? Y tenéis ganas de viajar, tenéis ganas de buscar ahora mismo por internet un vuelo barato y piraros a algún sitio vosotros solos. Bueno, pues coge una libreta y un bolígrafo y quiero que te apuntes 3 destinos que te pillen cerca y que tienes ganas de visitar. Pues por ejemplo, desde aquí, desde España, yo pondría París, Londres y Ámsterdam. Y quiero que cojas cada uno de estos destinos, analices sus pros y sus contras, pues tus pros. Y en Londres vive mi prima Juana. Contras, pero no sé inglés. Pros de París. Pues tengo muchas ganas de ver el Louvre. Contras, pero no sé francés. Etcétera, etcétera. Quiero que valores y analices los pros y los contras y elijas uno de los destinos, y quiero que me lo pongas en los comentarios y que empieces a plantearte el irte para allá. Cero presiones, como siempre. Pero creo que es un buen ejercicio por el que podéis empezar si queréis empezar a viajar vosotros solos. Un besete, dadle a like a este vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!
o ¿por qué tienes miedo a que te secuestren? No, quita eso. ¿Por qué tienes miedo a que te secuestren? Pues porque ¿cómo te vas a tener miedo a que te secuestren? Sí, que madre mía. A ver, la única... a que no encuentres... ¿qué acabo de decir? Vale. Vale, voy a empezar todo otra vez. Nadie de mi entorno quería viajar conmigo. Repito. Y lo pasé mejor... Vale, repito, espera. Repito. Vale, voy a empezar por otra parte. Repito. Todo. Lo siento. Repito. Pero estaba medio bien. Vale, repito por si acaso. A ver, repito. A ver. Que se modifica, ¿no? No sé qué quería decir. Se me ha olvidado. ¿Te mola ¿qué estoy diciendo? ¿El qué te mola? El que me... ¿Qué estoy diciendo? Otra vez. Me estoy liando mazo al explicar esto. Vuelvo a repetir, no me mates.